Y, y pues empezamos el día de hoy con la siguiente mentira acerca de Dios. Estamos viendo pues mentiras que las mujeres creemos, ¿verdad? Y ahorita estamos viendo específicamente mentiras que podemos creer acerca de Dios. La semana pasada vimos la mentira de que Dios no es realmente bueno y hoy vamos a ver la siguiente que va aunada a la otra y es Dios no me ama, porque como Dios no es bueno o no es realmente muy bueno como creíamos, entonces Dios pues probablemente no me ama. Y es mentiras que creemos sobre Dios, ¿verdad? Eh, y esto es una mentira silenciosa, ¿sí? O sea, no lo vamos a decir abiertamente. A lo mejor más adelante vamos a ver mentiras que creemos sobre nosotros mismos y es pues fácil criticarnos a nosotros, pero no, ay, perdón, pero no decir abiertamente que creemos una mentira sobre Dios, eso es más difícil de decir. Entonces no lo vamos a decir, pero sí lo sentimos. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Ahí está. Creo que ya. Entonces, muchas veces no lo vamos a decir, pero sí lo sentimos, ¿ok? Y como lo sentimos, entonces eso puede formar o permear en nuestras actitudes, nuestras reacciones ante las situaciones. Y bueno, sabemos que Dios nos ama en nuestra mente, porque lo hemos leído, nos lo han dicho, desde niños nos han dicho tal vez que Dios es amor, que Dios nos ama, y tenemos eso en nuestra cabeza, pero en nuestro corazón, como no lo sentimos, pues no lo creemos. Y eso va a hacer que si damos más autoridad a nuestros sentimientos que a la verdad de Dios, pues se va a reflejar en nuestras acciones, ¿verdad? En nuestras reacciones a las cosas. Entonces, ¿dónde nace esta mentira? Bueno, pues esta mentira de que Dios no me ama puede tener origen en algunas cosas. La primera es las experiencias dolorosas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos matrimonios difíciles, cuando en nuestra vida hemos sentido rechazo, sobre todo de personas que se supone deben amarnos o que nosotros sabemos que nos aman, como nuestros padres, nuestros hermanos, abuelos, y esas personas que nosotros sabemos que si son familia, pues nos aman. Entonces, si hay rechazo, eso nos puede llevar a esta mentira de, pues realmente no me aman, ¿verdad? La soledad, el sentirnos solos, el sentir que a lo mejor, pues yo no tengo hijos, ¿no? A lo mejor sí estoy casada, pero no puedo tener hijos, o no estoy casada, no he encontrado una pareja y estoy sola, mis padres a lo mejor ya fallecieron, me siento sola, entonces esto nos puede llevar a esta mentira, ¿verdad? Y las relaciones rotas, los fracasos en las relaciones de amistad con nuestros padres, con alguna pareja anteriormente, ¿verdad? Y de pensamientos que también surgen en nuestra mente, como nadie me ama, es que Dios ama a otros, pero no a mí. Entonces, esta mentira puede llegar así, ¿no? A través de estas experiencias que no son agradables o de pensamientos que de pronto llegan a nuestra mente, influenciados por todo lo que hemos platicado, ¿verdad? Que está a nuestro alrededor. Y entonces podemos caer en esto de, pues es que realmente a mí no me quiere nadie, ¿no? Porque nadie me busca, nadie se preocupa por cómo estoy, a mí nadie me pregunta cómo me fue hoy en el trabajo. Entonces, como no hay nadie así en mi vida, pues como nadie me ama, ese nadie incluye a Dios, ¿verdad? El peligro de la mentira. Pues bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo trabaja la mentira? Pues la mentira se siembra en nuestra mente, en nuestro corazón. Comenzamos a meditar en ella, la creemos y como ya lo creemos, pues eso va a determinar cómo vamos a vivir. Y el resultado final pues va a ser la esclavitud emocional y la esclavitud espiritual. Entonces vamos a ser dependientes de aquello que creemos. Y yo creo que si no es que nosotras mismas conocemos a mujeres que batallan con su autoestima, ¿verdad? Que ahora llaman, es que no te amas, no te amas a ti mismo. Eh, Porque la falta de amor en el mundo es visible, es muy visible la falta que hace el amor entre padres e hijos, de las dos vías, ¿no? De padres que no aman a sus hijos y de hijos que no aman a sus padres. Entre hermanos hay siempre pues rivalidades. En la pareja, en los matrimonios, pues es que se acabó el amor, entonces ya nos divorciamos, ¿no? Entonces,
este peligro de esta mentira pues está implícito porque en una sociedad que se está descomponiendo, como se está descomponiendo nuestra sociedad, es muy fácil que si hay tanto desamor alrededor de nosotros, traslademos estas situaciones a Dios y que entonces creamos que Dios no nos ama porque todas nuestras demás relaciones son fallidas, ¿verdad? Esto es un peligro entonces. Ay, perdón. Entonces, hay un caso que les quiero comentar. En el estudio, pues vienen varios casos de personas, ¿no? El caso de Samantha, pues es una mujer que creció con un amor condicionado. Entonces, esto tiene mucho que ver a veces con la crianza, ¿verdad? Cuando nosotros crecimos con padres que nos enseñaron que si no hacíamos algo bien, entonces no recibíamos amor, cuando a lo mejor un abrazo, un te amo, estaba condicionado a la manera en la que nos portamos ese día, entonces crecemos así, ¿verdad? Pensando que si yo no hago bien las cosas, si yo no estoy actuando como la otra persona quiere que yo actúe, entonces no recibo amor. Esta mujer, Samantha, como creció de esta manera, pues le costaba creer que el amor de Dios es incondicional. Y cada error que ella cometía, cada pecado, y recordemos que todas somos pecadoras, que no hay ninguna de nosotras que no peque todos los días. Imagínense ser Samantha y entonces sentir que cada error, pues es condenación y que cada error que yo cometa, pues implica que Dios no me va a amar, porque yo no fui como debía ser. Entonces, pues ella no podía creer que Dios realmente la perdonara. Y a lo mejor Samantha había hecho ya una oración de fe y Samantha creía que ella era salva, pero vivía siempre en condenación, siempre con culpa, sin poder disfrutar del amor verdadero de Dios. Y pues este caso también lo podemos trasladar a otras relaciones, ¿no? Como estas relaciones de codependencia, por ejemplo, entre pareja. Cuando creemos que si no hacemos lo que nuestra pareja quiere que hagamos, entonces, pues él no nos va a amar, ¿no? Entonces, todas estas relaciones, pues tóxicas, que no son agradables, van a ir alineando la manera en la que nosotros creemos que es el amor de Dios. Y no es una mentira ligera, esta es una mentira poderosa, ¿sí? El enemigo usa esta mentira de maneras poderosas. ¿Por qué? Porque va a afectar nuestra relación con Dios. Si yo creo que Dios no es realmente bueno, como vimos la sesión pasada, además creo que no me ama, entonces pues nuestra relación con Dios va a ser muy distante, constantemente va a ser así como que sube y baja, ¿no? Porque el día que yo siento que me porté bien de acuerdo a mi medida, entonces ese día yo me siento bien con Dios y puedo orar, puedo platicar con Él, puedo alabarle con libertad. Pero si mañana yo hago algo que considero que es un pecado, o que realmente sí es un pecado, ¿verdad? Y yo creo que pues eso no es algo que Dios me pueda perdonar, entonces ese día yo no me siento con la libertad de orar, yo no me siento con la libertad de adorar a Dios. Y eso va a ir afectando la relación íntima, ¿verdad? Va a afectar nuestra identidad, porque yo al no sentirme amada por Dios, pues no puedo realmente sentirme hija de Dios, ¿verdad? Y va a afectar también nuestras relaciones. Las pequeñas mentiras producen grandes consecuencias, ¿sí? Y puse ahí una imagen de esta mujer que se ve así como de dos maneras, ¿no? Porque yo pensaba justo en esto, el día que me porto bien, el día que me porto mal, el día que cumplo con las expectativas de Dios y más allá de las de Dios, las mías, y el día que no, ¿sale? Entonces, no es una mentira ligera y como no es una mentira ligera, hay una verdad poderosa que contrarresta esta mentira, ¿verdad? Y es que la verdad es que Dios sí te ama. Dios sí te ama, de verdad que sí. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, imagínense el tamaño del amor de Dios
para enviar a su hijo unigénito a morir por ti, por mí y por toda la humanidad que así lo desee, como para que nosotros dudemos de ese amor y que Dios lo muestra con nosotros aún siendo pecadores. Y este amor lo va a mostrar todos los días, no solo el día que tú lo conociste y que tú fuiste salva, ¿no? El día que tú le aceptaste como tu salvador, no solo ese día, o sea, ese amor alcanza para todos los días que nosotras pecamos. Entonces, este amor no va a depender de lo que tú sientas, no va a depender de tu pasado y no va a depender de lo que hiciste. En Gálatas, en Gálatas 6 dice que no nos demos tanta importancia, ¿verdad? No somos tan importantes, o sea, no te creas tan importante como para pensar que la forma en la que tú actúas, que la forma en la que tú sientes, que lo que tú hayas hecho sea más grande, sea más importante que el amor de Dios. Si constantemente nosotros estamos rechazando este amor de Dios para con nosotros, pensando que no somos suficiente, es porque entonces nosotros estamos tomando un valor y una posición superior a Dios. Estamos juzgando mejor que Dios, ¿sí? Porque Dios, siendo justo, nos ama. Entonces, como, ¿por qué tú no lo puedes aceptar? ¿Por qué Dios te ama? Pues Él no te ama por tus méritos, no te ama por tus logros y no te ama porque lo merezcas. Y volvemos a lo mismo, Dios es más importante, Dios es más sabio, Dios es más grande, Dios es superior a ti y a mí. Entonces, nada de lo que nosotros podamos hacer sea bueno, nada de lo que nosotros podamos lograr y ni por más buenos que fuéramos y lo mereciéramos, podríamos ganarnos ese amor de Dios. Es igual que la gracia, ¿verdad? Ese amor viene porque simplemente Él es Dios. Te ama porque Él es amor. Primera de Juan 4:8 nos lo dice, ¿no? Dios es amor. No hay manera de ser Dios, o sea, Él no tiene manera de ser Dios sin amar. No puede, es algo indivisible, o sea, no se puede separar a Dios y al amor. Y aquí viene un caso que es el caso de Mónica, ¿sale? Mónica es una mujer con cáncer de seno, que después de perder sus senos en una cirugía para salvar su vida, pues se sentía marcada, ¿verdad? Sentía que pues esas heridas eran difíciles de sanar no solo físicamente, sino también en su corazón y en este caso en su matrimonio, ¿verdad? Y ella se sentía avergonzada con su esposo, se sentía sin valor ante su esposo, ya no se sentía atractiva para él. Y su esposo la abrazó y le dijo, te amo porque eso es lo que soy. Y en ese momento, Mónica dice que ella pues sintió que no era su esposo, ¿verdad? El que le estaba diciendo estas palabras, sino Dios mismo. Y pudo ver a Cristo en su esposo, cómo Dios ama a la iglesia. Cristo diciéndote, te amo, porque eso es lo que soy, iglesia. No importa si estás manchada, si eres pecadora, por ahí hay que leer el libro de Oseas, ¿verdad? No importa, no importa cómo vuelvas, pero vuelve porque te amo, porque eso es lo que soy yo, no lo que eres tú. Y es Cristo en nosotras, así es Cristo con nosotras, ¿verdad? Nos ama por lo que ve en nosotras, no por lo que realmente somos. Y nos ama por lo que Él es, porque Él es superior y más importante que tú y que yo. Y bueno, la segunda mentira que vamos a ver el día de hoy, que como les digo, vienen muy unidas, o sea, son mentiras que yo creo que si crees una, crees la otra. Y es que Dios es idéntico a mi Padre, ¿sí? Dios es idéntico a mi Padre. Y quiero que pienses en qué Padre te tocó en esta vida. Yo te quiero compartir que yo no tuve una figura paterna en mi vida. Cuando mi padre supo que yo venía en camino, pues además de muchas cosas, simplemente salió corriendo. Entonces yo crecí en un hogar donde solo yo tenía a mi mamá, ¿verdad? Yo nunca tuve una figura paterna. Y creo que es este análisis que yo te invito a que hagas sobre tu relación con tu padre terrenal es importante porque esta mentira de que Dios es idéntico a mi padre, pues nace de que nuestra imagen de Dios
está influenciada por ese padre terrenal, ¿sí? O los hombres que haya habido en nuestra vida, a lo mejor al igual que yo, tú no tuviste un papá, ¿no? Un papá biológico que estuviera presente, a lo mejor tuviste un abuelo. Yo tuve un abuelo, pero él falleció cuando yo tenía 3 años, entonces yo no tengo como muchos recuerdos sobre eso, eh, pero a lo mejor tú sí tuviste un abuelo o un tío, ¿verdad? Que estuvo contigo en tu infancia y que pasó a ser esa imagen paterna, ¿verdad? Entonces, esta imagen de Dios a veces se ve distorsionada por la relación que tú y yo tuvimos con esa figura. En mi caso, una figura pues totalmente ausente, ¿no? Un abandono total. Entonces, estas heridas, pues las heridas más comunes en relación a esta relación con los padres, pues es los padres que son ausentes, como es mi caso, no tener una figura de referencia y ni siquiera una figura buena, porque a lo mejor habrá ausencia por fallecimiento, ¿no? A lo mejor tu padre murió cuando tú eras un bebé o cuando tú eras muy pequeña y estuvo ausente, pero te han contado cosas sobre él o hay un recuerdo, ¿no? Agradable en tu familia sobre papá, o simplemente no hay un buen recuerdo, ¿no? O padres críticos, padres que constantemente criticaban todo sobre ti, padres fríos que nunca demostraron amor, que te amaban seguramente, pero no lo demostraban, nunca hubo un abrazo, un felicidades, un estoy orgulloso, o padres abusivos, hogares donde hubo violencia, donde los padres en lugar de cuidar, pues hirieron o abusaron, ¿verdad? De una u otra manera. Y el resultado de este tipo de padres y de estas heridas que podemos tener en relación a la paternidad, el resultado puede ser la dificultad para confiar en Dios. Si tu padre se fue y te abandonó cuando tú eras un bebé, cuando tú eras un niño, en mi caso, un padre que no me ama, pues entonces hay dificultad para creer que Dios sí me ama, que Dios sí es un padre bueno, que Dios es un padre que no te abandona, que siempre va a estar ahí para ti. Y también puede ser el temor o el rechazo hacia esa paternidad por parte de Dios. Porque si tú tuviste un papá que cada vez que tú cometías un error, por pequeño que fuera, a lo mejor te violentaba, o un papá que se burlaba de ti o que menospreciaba todo lo que tú hacías, entonces tú creciste con temor a tu padre terrenal. Y ese temor lo puedes trasladar a Dios y puedes empezar a sentir rechazo por esa parte paterna de Dios. El caso de Betty, pues es que Betty era una chica, una joven adolescente que quedó embarazada, ¿verdad? Y su padre, pues nunca la quiso perdonar, nunca la perdonó. Entonces, cuando ella conoce a Dios, pues ella daba por hecho que Dios tampoco podía perdonar, ¿no? Podía perdonar a lo mejor otras cosas, pero ese pecado específico por el que su padre nunca la perdonó, era algo que tal vez la mantenía en una esclavitud de culpa, de no completa libertad delante de Dios. Y así sucede, ¿verdad? Puede ser el caso de alguna de nosotras o de mujeres que conocemos. El caso de Allison, en el caso de Allison dice que su padre era un buen hombre cristiano, ¿verdad? Un hombre que amaba a Dios, pero que nunca recibió ánimo de su parte. Dice aquí que, por ejemplo, en ocasiones pues, lo ayudaba a pintar en casa y cuando ella, siendo niña, siendo joven, le preguntaba, papá, ¿qué tal se ve? ¿Cómo me quedó? El padre pues le decía, en lugar de decirle, ¿verdad? Oye, pues qué bien, lo hiciste muy bien, me encanta. Pues decía, bueno, trata de no dejar aquí este hueco, ¿no? O fíjate que aquí te quedó un hoyito, que a veces y lo digo como mamá ahora, pues podemos cometer este error, ¿verdad? De sí querer que nuestros hijos mejoren, sí querer que nuestros hijos hagan bien las cosas, pero nunca detenernos a validar lo que están haciendo, a decir, ok, creo que podrías haber hecho esto de esta manera, pero realmente te está quedando muy bien porque tú es la primera vez que pintas y yo la primera vez que pinté no me quedó así de genial, ¿no? Entonces, a veces nuestras palabras
pueden también influenciar esto, porque tendemos mucho a irnos a los extremos, ¿verdad? El padre abusivo, el padre alcohólico, el padre ausente, el padre que huyó, pero a veces somos padres que sí estamos presentes, que amamos a Dios, pero que también no somos perfectos y cometemos este tipo de errores en la crianza. Y tenemos que ser conscientes, ya viéndolo desde este lado, de que nuestra crianza está afectando la manera en la que en el futuro nuestros hijos van a ver a Dios como padre. Entonces es algo, es un aspecto a tener cuidado, ¿verdad? Y la mentira es, pues Dios me va a rechazar, Dios no me perdona, Dios solo ve mis errores. Y vemos aquí en la imagen a una mujer triste, ¿verdad? Y es que cuando nosotros creemos este tipo de mentiras, no vamos a poder vivir en el gozo perfecto de Dios, no vamos a poder vivir en la perfecta libertad que Cristo vino a regalarnos, porque siempre vamos a estar pensando, es que ya hice esto, Dios me va a rechazar, Dios me puede perdonar a lo mejor algunos pecados, pero este en específico no me lo puede perdonar Dios. O Dios solamente está viendo mis errores, ¿verdad? Como veíamos en el ejemplo de Allison. Yo hago algo para Dios, incluso, pero estoy constantemente fijándome en el error, en el más pequeño error, porque seguramente Dios lo está viendo. Y esto es ponernos un poco del lado de juez, tratar de usurpar el lugar de Dios en nuestra mente y juzgar, ¿verdad? Cuando Dios es el único que puede realmente juzgarnos. ¿Cómo es Dios realmente? Pues bueno, Dios es un Padre comprensivo, nos ama, es fiel, es misericordioso y es protector. Y todo esto lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Basta darnos una vuelta tal vez a Salmos y leer los Salmos nos hace ver cómo es Dios, lo bueno que es Dios. Y Dios es un Padre compasivo porque sabe que nosotros fallamos. Y tan sabe cómo somos, que constantemente nos habla sobre el tema que quiere que entendamos. Constantemente en la Biblia pareciera que se repiten las cosas y que decimos, ay, pues si ya lo leímos, ¿no? Pues sí, pero Dios es tan compasivo que así como cuando nosotros somos padres, o sea, nosotros como padres con nuestros hijos, pues no esperamos que entiendan las cosas a la primera vez. Yo tengo una bebé y hace rato me rompió una hoja de un libro y yo así de, y yo le dije, no, esto no se hace, los libros no se rompen. Es la primera vez que se lo digo, el día de hoy, pero a lo largo de su vida no va a ser la primera vez. O sea, no va a faltar la oportunidad para que le vuelvas a repetir esta misma indicación. Los libros no se rompen, los libros se cuidan, esto no se toca porque es de mamá. No es la primera, no es, o sea, es la primera, pero no es la última vez. ¿Me explico? Y así es Dios con nosotros. Dios es un Padre compasivo y en su infinito y gran amor nos repite y nos repite y nos vuelve a decir y tiene paciencia con nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, dice el Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos. Si tú eres papá, mamá, has cuidado a hijos, a sobrinos, tienes niños a tu cargo, tú sabes que uno se compadece de ellos y que a veces aunque te toque disciplinar, aunque te toque llamar la atención, uno se compadece y a uno le duele a veces más que a ellos, ¿verdad? Porque ese amor que sentimos nos lleva a la compasión. Imagínense el amor de Dios. Si nuestro amor es limitado, es humano, no es perfecto, imagínense el amor de Dios que sí es perfecto, que es infinito, que la Biblia dice que no podemos entender cuán ancho, cuán largo es, ¿verdad? Cuán grande, cuán inmenso es. Entonces, es un padre que disciplina, ¿sí? Sí, es un padre que disciplina. Es un padre que no, que sabe que no todo lo que queremos es lo mejor y que por lo tanto él va a decir muchas veces no. Y su disciplina forma parte de su amor. Dice Hebreos 12:10, nos disciplina para lo que nos es provechoso. Otra parte de la palabra también dice que si no recibiéramos la disciplina de Dios, entonces significaría que somos bastardos y no verdaderamente hijos. Entonces, sí es un padre que disciplina, pero si nosotros tenemos un antecedente de disciplina en nuestra vida con nuestros padres terrenales,
como algo violento, algo horrible, algo abusivo. Entonces, todo esto va a ir hacia Dios, ¿verdad? Y entonces no vamos a ver con amor la disciplina de Dios. Por eso es que hay que despojarnos de estas mentiras y entender que Dios no es humano, que Dios es superior a todos, que incluso si tuvimos un padre terrenal que fue bueno, que hizo lo mejor que pudo de acuerdo a sus posibilidades, que incluso a ese padre bueno que tuvimos, Dios lo supera. Dios es mejor aún que él. Y quiero leerles esta porción de Efesios capítulo 3 que dice así, a partir del capítulo del versículo 16. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, tú y yo somos pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. Entonces podremos estar completos. No importa tu historia, lo que te ha sucedido, no importa lo que tú sientes, aun si tú sientes que Dios no te ama, Dios te ama, y no importa lo que hiciste, ni lo que harás, ni lo que estés haciendo ahora, Dios te ama profundamente. Y esta, como les digo, es una verdad que tenemos que convencernos. Y tal vez nos toque repetírnoslo todos los días de nuestra vida terrenal. Dios me ama profundamente. Para que algún día, como está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? En Efesios, algún día podamos comprender totalmente cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Eso es lo que Dios tiene para ti el día de hoy.